Si ese proyecto fuera ley, hoy cerraría la frontera ahora mismo y la arreglaría rápidamente. Desde el año pasado, las ciudades fronterizas han sido un poco caóticas, con cifras récord de inmigrantes colándose en el lado estadounidense de la misma. Una cosa que ha quedado clara desde que comenzó el patrón ha sido la necesidad de control en las fronteras, ya que Biden ha hecho la declaración de bloquear las fronteras e incluso ha enviado a los militares allí para tener algún sentido de control. Esta noche, la Casa Blanca está tomando medidas, aumentando las fuerzas militares en servicio activo a la frontera sur. Los migrantes podrían empezar a morir si no prestan atención a las señales de advertencia. En este video te mostraré cómo el ejército de EEPU se está preparando para matar a los migrantes que cruzan las fronteras. Despliegue de tropas. Esta noche, la Casa Blanca está tomando medidas para enviar fuerzas militares en servicio activo a la frontera sur. El año pasado se ordenó el despliegue de tropas estadounidenses en la frontera con México, en una medida impactante para prepararse ante un previsible aumento de los cruces de inmigrantes. El Pentágono anunció el despliegue de tropas adicionales para garantizar la seguridad cuando el 11 de mayo finalizaban las restricciones a la inmigración impuestas por COVID-19. Ante el temor de una posible avalancha de cruces fronterizos, el despliegue de 1.500 militares cubrirá lagunas críticas de capacidad y apoyará a las autoridades de la patrulla fronteriza. Esta decisión se produce cuando la administración del presidente Joe Biden planea levantar el Título 42, un estricto protocolo implementado por el expresidente Donald Trump para denegar la entrada a los migrantes y expulsar a los solicitantes de asilo basándose en la emergencia de la pandemia de COVID. La flexibilización de las normas sobre el coronavirus y el uso del Título 8 para disuadir a los migrantes indocumentados han suscitado inquietudes y provocado debates sobre el futuro de la política de inmigración. La decisión de enviar más tropas a la frontera es un claro indicio de la preocupación que suscita el posible aumento de los cruces de inmigrantes. En el momento del envío de los soldados, ya había 2.500 efectivos estacionados en la frontera para apoyar a las autoridades de la patrulla fronteriza. Sin embargo, se desplegarán otros 1.500 efectivos para cubrir carencias críticas de capacidad y proporcionar una seguridad muy necesaria. Estas tropas desempeñarán un papel crucial en la asistencia a las autoridades de la patrulla fronteriza en su misión de asegurar la frontera y mantener la ley y el orden. Con el aumento previsto de la actividad migratoria, es esencial contar con una presencia fuerte para garantizar la seguridad tanto de los migrantes como del pueblo estadounidense. El despliegue de estas tropas adicionales es una medida proactiva para hacer frente a los posibles desafíos que puedan surgir cuando se levanten las restricciones a la inmigración. La administración Biden planea levantar el Título 42, un estricto protocolo implementado por el expresidente Donald Trump para negar la entrada a los migrantes y expulsar a los solicitantes de asilo en función de la emergencia pandémica de COVID. A medida que la normativa sobre el coronavirus se suaviza, la administración ya no puede justificar el uso del Título 42 para frenar la migración. En su lugar, la administración pretende disuadir a los migrantes indocumentados utilizando el Título 8, que esencialmente criminaliza los cruces fronterizos ilegales, haciendo imposible la futura residencia legal. Con este nuevo enfoque, se exigirá a los inmigrantes y solicitantes de asilo que se registren para entrevistarse con funcionarios de inmigración de sus propios países o de los países que atraviesen para llegar a la frontera. El despliegue de tropas adicionales tiene por objeto apoyar a las autoridades de la patrulla fronteriza en su misión de mantener la seguridad fronteriza y hacer cumplir las leyes de inmigración. Estas tropas cubrirán lagunas críticas de capacidad y proporcionarán una asistencia muy necesaria en diversas áreas. Según tengo entendido, algunas de estas tropas operarán cerca de El Paso, Texas. El general de brigada Pat Ryder, portavoz del Pentágono, declaró que estas tropas se encargarán de la detección y vigilancia desde tierra, la introducción de datos y el apoyo a los almacenes. Su presencia mejorará las capacidades de las autoridades de la patrulla fronteriza y garantizará un enfoque más integral de la seguridad fronteriza. El papel de estas tropas no es participar en actividades de aplicación de la ley, de las que se encarga el Servicio de Aduanas y Control de Fronteras de Estados Unidos. En su lugar, prestarán apoyo en actividades de refuerzo, como la vigilancia fronteriza y los servicios informáticos. De este modo, liberarán al personal policial del DIS para que pueda centrarse en sus misiones críticas. Es importante señalar que el despliegue de tropas en la frontera ha sido objeto de controversia. Los críticos sostienen que las personas que buscan protección legal en Estados Unidos deberían ser atendidas con compasión y no con tropas militares.
Jonathan Blazer, de la Unión Americana de Libertades Civiles, criticó el despliegue, afirmando que las personas obligadas a huir de sus hogares deberían ser tratadas con empatía y comprensión. Sin embargo, funcionarios del gobierno subrayan que el despliegue de tropas no significa la militarización de la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional ha dejado claro que las tropas no participarán en actividades policiales. Su función principal es proporcionar apoyo y asistencia a las autoridades de la patrulla fronteriza. El despliegue de tropas adicionales es una medida estratégica para garantizar la seguridad tanto de los inmigrantes como del pueblo estadounidense. Al colmar lagunas críticas de capacidad y prestar apoyo en diversas áreas, estas tropas desempeñarán un papel vital en el mantenimiento de la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración. Los funcionarios de fronteras se han enfrentado a un número sin precedentes de inmigrantes que intentan cruzar a Estados Unidos. En el ejercicio fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2022, los funcionarios interceptaron a casi 2,4 millones de personas en la frontera, la mayoría de las cuales fueron devueltas. Este aumento de la actividad ha puesto a prueba los recursos y el personal, lo que pone de relieve la necesidad de apoyo adicional. Solo en marzo de 2023, los funcionarios interceptaron a 191,499 personas sin documentos de migración. Esta asombrosa cifra subraya la urgencia de encontrar soluciones eficaces para gestionar la afluencia de migrantes y mantener la seguridad fronteriza. Para hacer frente a los retos en la frontera, el gobierno de Biden ha puesto en marcha nuevas políticas destinadas a gestionar la inmigración de forma más eficaz. Una de estas medidas es el requisito de que los inmigrantes y solicitantes de asilo que lo deseen se registren para entrevistarse con funcionarios de inmigración de sus propios países o de los países que atraviesen para llegar a la frontera. Este nuevo planteamiento pretende crear un proceso más ordenado y controlado para las personas que desean entrar en Estados Unidos. Para facilitarlo, la Administración ha introducido una aplicación para teléfonos inteligentes llamada CBP One, a través de la cual los inmigrantes pueden concertar sus entrevistas. Además, el Departamento de Estado ha anunciado la creación de centros de tramitación en otros países, empezando por Colombia y Guatemala. Estos centros servirán como estación de paso para los inmigrantes, proporcionándoles un entorno seguro y organizado mientras se tramitan sus casos. El objetivo de estos centros de tramitación es garantizar que los migrantes tengan acceso a los recursos y el apoyo necesarios mientras se determina su situación migratoria. Además, países como Canadá y España han acordado acoger a algunos de los que son autorizados a emigrar por los centros de tramitación. Aunque estas medidas pretenden crear un sistema más seguro, ordenado y humano para gestionar la inmigración, no han estado exentas de críticas. Algunos sostienen que el despliegue de tropas y la creación de centros de tramitación no son las respuestas adecuadas a los problemas de la frontera. Además, hay debates en torno al levantamiento del Título 42, el protocolo implementado por el expresidente Donald Trump para denegar la entrada a migrantes y expulsar a solicitantes de asilo basándose en la emergencia de la pandemia de COVID. Los republicanos en el Congreso piden que se mantenga el Título 42, advirtiendo de un posible aumento de los cruces fronterizos si se levanta el protocolo. El senador Lindsey Graham sostiene que poner fin al Título 42 agravaría lo que ya es un desastre humanitario y de seguridad nacional en la frontera sur. Los debates en torno a estas políticas ponen de relieve la complejidad y los retos de la política de inmigración y la necesidad de soluciones integrales y meditadas. Mientras el gobierno federal lidia con las consecuencias de sus errores de cálculo, el estado de Texas ha tomado cartas en el asunto para infundir cierta sensación de control en la frontera. Operación Lone Star. La Operación Lone Star fue lanzada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en marzo de 2021, alegando un aumento de los cruces fronterizos y del tráfico de fentanilo tras la toma de posesión del presidente Joe Biden. El gobernador Abbott declaró el estado de emergencia en la mayoría de los condados de Texas, situados a lo largo de la frontera, declaración que se renovó en mayo para 58 condados. En el marco de esta iniciativa estatal, Abbott desplegó la Guardia Nacional de Texas en la frontera y aumentó los fondos destinados a las fuerzas de seguridad locales. También trató de reforzar las barreras físicas y anunció el despliegue de una Fuerza Táctica Fronteriza de Texas en mayo. En busca del apoyo de los líderes republicanos de otros estados, el gobernador Abbott consiguió la ayuda del gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, y de un grupo de 12 gobernadores republicanos. Se comprometieron a enviar 1.305 miembros de la Guardia Nacional
y 231 agentes de las fuerzas del orden para ayudar en la operación. Para impulsar el programa, el gobierno del estado de Texas también solicitó donaciones de diversas fuentes. Estas medidas se pusieron en marcha con el objetivo de frenar la migración y subsanar las deficiencias percibidas en la seguridad fronteriza. Según el gobierno de Texas, la operación Lone Star ha permitido detener a más de 390.500 inmigrantes y solicitantes de asilo. De esta cifra, más de 30.000 personas han sido detenidas, muchas de las cuales fueron acusadas del delito estatal de allanamiento de morada. Aunque la oficina del gobernador Abbott defiende el programa, afirmando que llena las peligrosas lagunas creadas por la negativa de la administración Biden a asegurar la frontera, la operación Lone Star se ha enfrentado a importantes críticas de grupos de derechos, legisladores y otros. Bob Leibal, consultor estadounidense de Human Rights Watch, testificó ante la legislatura de Texas en febrero, argumentando que el programa violaba el derecho de las personas a estar libres de discriminación racial y su derecho, en virtud de la legislación estadounidense e internacional, a solicitar asilo. Leibal citó también un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles y del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que revelaba que en los primeros 16 meses de la operación Lone Star, al menos 30 personas habían muerto y otras 71 habían resultado heridas en persecuciones de vehículos a alta velocidad atribuidas al programa. Trágicamente, al menos 10 miembros de la Guardia Nacional de Texas también han perdido la vida mientras estaban desplegados en el marco de la operación. Estas alarmantes estadísticas han alimentado aún más la indignación y han suscitado dudas sobre la eficacia y el coste humano de la operación Lone Star. El mes pasado, The Houston Chronicle informó sobre un correo electrónico supuestamente enviado por un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas. En él se detallaban las órdenes de empujar a los inmigrantes y solicitantes de asilo que corrían el riesgo de ahogarse en el Río Grande, lo que a menudo provocaba lesiones causadas por las barreras. La oficina del gobernador Abbott negó haber puesto en peligro la vida de quienes intentaban cruzar ilegalmente la frontera, pero defendió el uso de concertinas, también conocidas como alambre de espino, a lo largo de la frontera. En respuesta a estos acontecimientos, 87 demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU pidieron al gobierno de Biden que interviniera y detuviera las acciones del gobernador Abbott. También instaron al presidente a emprender acciones legales, dadas las graves acusaciones de perjuicio a los migrantes y de violación de los compromisos contraídos en los tratados con México. Para agravar la controversia, la oficina del gobernador Abbott anunció en junio el despliegue de barreras flotantes marinas. Estas barreras pretendían disuadir los cruces ilegales en los puntos conflictivos, dificultando que las personas cruzaran el Río Grande y llegaran al lado tejano de la frontera sur. Sin embargo, en julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda exigiendo la retirada de estas barreras flotantes. El gobierno federal alegó que Texas había infringido la ley federal al instalar una barrera en el Río Grande sin obtener la autorización necesaria. México también presentó una queja ante el gobierno estadounidense, acusando a la estructura de violar los tratados fronterizos firmados en 1944 y 1970. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó las barreras por inhumanas. La semana pasada, el descubrimiento de 2 cadáveres en el Río Grande, uno de ellos enredado en las boyas, intensificó aún más la indignación. El Departamento de Seguridad Pública de Texas declaró que el cuerpo encontrado enredado en las boyas parecía haberse ahogado en otro lugar y flotado río abajo. Los críticos sostienen que estas medidas, combinadas con las políticas migratorias del gobierno de Biden, han obligado a los solicitantes de asilo a tomar rutas cada vez más peligrosas para entrar en Estados Unidos y evitar ser detectados. Algunos han llegado a calificar estas políticas de prohibición de asilo. La potestad de establecer las leyes de inmigración y determinar quién puede entrar en Estados Unidos corresponde al gobierno federal. Sin embargo, los límites de las autoridades estatales para hacer cumplir la ley federal de inmigración siguen siendo objeto de debate. Bob Leibal, consultor estadounidense de Human Rights Watch, testificó ante la Asamblea Legislativa de Texas, argumentando que la operación Lone Star violaba el derecho de las personas a estar libres de discriminación racial y su derecho, en virtud de la legislación estadounidense e internacional, a solicitar asilo. La Unión Americana de Libertades Civiles y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas publicaron un informe que ponía de relieve la creación de un sistema de justicia penal estatal separado y desigual.
en el marco de la operación Lone Star. Este sistema se centró en los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo y los ciudadanos estadounidenses cerca de la frontera de Texas, para su detención, procesamiento penal y encarcelamiento. El informe también revelaba que, en los primeros 16 meses de la operación, al menos 30 personas habían muerto y otras 71 habían resultado heridas en persecuciones de vehículos a alta velocidad atribuidas a la operación Lone Star. Estas alarmantes estadísticas suscitaron preocupación por la seguridad y el coste humano de la operación. El informe del Houston Chronicle sobre un correo electrónico supuestamente enviado por un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas avivó aún más la polémica. El correo electrónico detallaba las órdenes de empujar a los inmigrantes y solicitantes de asilo que corrían el riesgo de ahogarse en el Río Grande, lo que a menudo provocaba lesiones causadas por las barreras. Aunque la oficina del gobernador Abbott negó haber puesto en peligro la vida de quienes intentaban cruzar ilegalmente la frontera, el uso de concertinas, también conocidas como alambre de espino, a lo largo de la frontera ha suscitado críticas. Los críticos argumentan que estas medidas no solo plantean riesgos físicos, sino que también crean un ambiente hostil para aquellos que buscan seguridad y protección. En respuesta a estas preocupaciones, 87 demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU pidieron al gobierno de Biden que interviniera y detuviera las medidas del gobernador Abbott. Instaron al presidente a emprender acciones legales, alegando graves perjuicios para los migrantes y violaciones de los compromisos contraídos en los tratados con México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda exigiendo la retirada de las barreras flotantes marinas desplegadas en el marco de la operación Lone Star. El gobierno federal alegó que Texas había infringido la legislación federal al instalar una barrera en el Río Grande sin obtener la autorización necesaria. La crisis de la inmigración explicada. En los últimos años, la frontera entre Estados Unidos y México ha sido testigo de una oleada de encuentros sin precedentes, ya que personas de todo el mundo intentan cruzar a Estados Unidos. Este aumento coincide con un repunte de la migración mundial que se ha visto exacerbado por la presidencia de Joe Biden. La gente huye de la guerra, la inseguridad política, la violencia, la pobreza y las catástrofes naturales, y muchos latinoamericanos buscan seguridad y una vida mejor en Estados Unidos. Desde la pandemia, el número de personas que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos ha alcanzado niveles récord. Solo en diciembre de 2023, los agentes de la patrulla fronteriza registraron la asombrosa cifra de 302.000 encuentros, que incluyen tanto aprehensiones como expulsiones inmediatas. Esta cifra marca un nuevo máximo, superando con creces la media mensual de 39.000 encuentros entre 2013 y 2019. La oleada de encuentros en la frontera estadounidense es un claro indicio de la magnitud de la crisis migratoria que se está desarrollando. El repunte de la migración mundial puede atribuirse a varios factores. En todo el mundo, las personas huyen de sus países de origen debido a los conflictos en curso, la inestabilidad política y las dificultades económicas. El colapso de Venezuela, la inestabilidad política en Haití, la violencia en Ecuador, la represión en Nicaragua, la invasión rusa de Ucrania y la represión en China son solo algunos ejemplos de las crisis que han impulsado este cambio histórico en los patrones migratorios. Como resultado, personas de diversos países se dirigen ahora a la frontera entre México y Estados Unidos en busca de seguridad y un futuro mejor. El aumento de los encuentros en la frontera estadounidense ha supuesto una enorme presión para el sistema de inmigración. Los agentes de la patrulla fronteriza se ven desbordados por el gran número de personas que intentan cruzar, y los recursos disponibles para procesar y gestionar estos encuentros no dan abasto. Los niveles sin precedentes de migración han puesto de manifiesto las deficiencias de un sistema que ha quedado prácticamente roto tras décadas de inacción del Congreso. El mes de diciembre de 2023 destaca como un periodo especialmente alarmante, con un número récord de encuentros. Este aumento puede atribuirse a una combinación de factores, como la actual crisis migratoria mundial y la percepción de que las políticas de inmigración de la administración Biden son más indulgentes en comparación con la administración anterior. El aumento de los intentos de cruce durante este periodo pone de relieve la urgencia de abordar las causas profundas de la migración y encontrar soluciones integrales para gestionar la afluencia de personas en la frontera. La oleada sin precedentes de encuentros en la frontera entre Estados Unidos y México
no solo se caracteriza por su magnitud, sino también por los diversos orígenes de las personas que intentan cruzar. El colapso de Venezuela, la inestabilidad política en Haití, la violencia en Ecuador y una miríada de otros conflictos han alimentado un cambio histórico en los patrones de migración, dando lugar a una mezcla más diversa de nacionalidades que buscan entrar en Estados Unidos. México, que históricamente ha sido el país de origen más frecuente en los encuentros fronterizos con Estados Unidos, ha experimentado un descenso significativo en los últimos años. Hace una década, los ciudadanos mexicanos representaban más del 60% de los encuentros en la frontera. Sin embargo, en 2023, los ciudadanos mexicanos representaban menos del 30% del total. Este cambio pone de manifiesto la dinámica cambiante de la migración y la creciente diversidad de nacionalidades que intentan cruzar la frontera entre EU y México. Uno de los factores clave que contribuyen a este cambio es el colapso de Venezuela. La crisis política y económica de Venezuela ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares en busca de seguridad y estabilidad. Muchos venezolanos han emprendido el arduo viaje a la frontera entre Estados Unidos y México, buscando refugio de las terribles condiciones de su país de origen. El colapso de Venezuela no solo ha contribuido al aumento de los encuentros, sino que también ha añadido complejidad a la crisis migratoria. La inestabilidad política en Haití también ha desempeñado un papel importante en la configuración de los patrones migratorios hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Haití lleva mucho tiempo sufriendo agitación política, problemas económicos y desastres naturales. El devastador terremoto de 2010 y los huracanes posteriores han agravado aún más las terribles condiciones del país. Como resultado, muchos haitianos se han embarcado en el peligroso viaje a Estados Unidos, con la esperanza de encontrar seguridad y mejores oportunidades para ellos y sus familias. La violencia en Ecuador también ha contribuido a la diversidad de nacionalidades que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México. El país ha experimentado un aumento de la violencia y la inseguridad, sobre todo en las regiones afectadas por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Muchos ecuatorianos que buscan escapar de la violencia y labrarse un futuro mejor se han unido a las filas de quienes intentan cruzar la frontera. Además de estos casos concretos, diversos conflictos y crisis en todo el mundo han llevado a personas de varios países a buscar refugio en Estados Unidos. La invasión rusa de Ucrania, la represión en China y la represión política en Nicaragua son solo algunos ejemplos de los acontecimientos mundiales que han impulsado a la gente a huir de sus hogares y embarcarse en el difícil viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México. El cambio en la proporción de encuentros por nacionalidad refleja el panorama cambiante de la migración a Estados Unidos. Aunque los ciudadanos mexicanos siguen constituyendo una parte significativa de los encuentros, su porcentaje ha disminuido en la última década. Este descenso ha ido acompañado de un ligero aumento de los encuentros con personas de otros países. La diversificación de los encuentros subraya la naturaleza compleja y polifacética de la crisis migratoria, ya que personas de una amplia gama de países y orígenes afrontan los retos de llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. Pero el enfoque de brazos abiertos de Estados Unidos ha generado inquietud entre los residentes, ya que la gente cuestiona la intención de estos migrantes. Con mochilas, trabajando a través de la frontera, sin cualificación y sin conocer el idioma, existe un temor genuino de que estas personas puedan destruir Estados Unidos, del mismo modo que Estados Unidos destruyó su país. La trama desenterrada. Brian C. Perry, Jonathan S. Odell y Paul Fay eran hombres que creían que los inmigrantes estaban invadiendo el país y se propusieron tomar medidas drásticas. La investigación del FBI sobre el complot comenzó cuando recibieron una denuncia anónima en septiembre de 2022. Esta pista les llevó a descubrir los inquietantes planes de Perry, Odell y Fay. Los hombres creían que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para asegurar la frontera y proteger al país de lo que ellos consideraban una invasión. Una de las pruebas clave del caso fue un mensaje telefónico dejado por uno de los hombres en la oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott. En el mensaje expresaba sus intenciones de tomar cartas en el asunto si no se aseguraba la frontera. Decía: «Si no pueden ocuparse de esta frontera y cerrarla, nos veremos obligados a entrar y hacerlo nosotros mismos». Aunque no está claro cuándo se dejó este mensaje, el individuo lo resumió en una conversación telefónica grabada con una fuente confidencial del FBI el 3 de octubre de 2022. Los hombres
Perry, Odell y Faye fueron detenidos posteriormente por agentes del FBI y ahora se enfrentan a varios cargos federales en relación con su presunta trama. La detención más reciente fue la de Paul Faye, acusado de estar en posesión de un silenciador de arma de fuego no registrado. La investigación del FBI reveló amplios contactos entre Perry y Faye antes de la detención de este. Faye expresó su deseo de viajar con Perry y otro individuo a la frontera y cometer actos de violencia. Pero, ¿cuáles eran exactamente los planes de estos milicianos? Según la denuncia penal, Perry y Odell no solo tramaban matar a agentes de la patrulla fronteriza, sino que también intentaban asesinar a 7 agentes federales. Mientras el FBI intentaba cumplir una orden de registro en el domicilio de Odell, en Missouri, Perry efectuó aproximadamente 11 disparos con un rifle multicalibre contra los agentes del FBI. Este acto de agresión demostró la gravedad de sus intenciones y el peligro potencial que representaban. La acusación contra Perry y Odell, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri, reveló más detalles sobre sus actividades. Los hombres eran miembros de la autodenominada Sosa Milicia Americana y habían estado discutiendo sus quejas con el gobierno federal ya en noviembre de 2021. Al año siguiente, intentaron reclutar a otros miembros para su grupo de milicianos, con la intención de viajar a Washington, D.C. para detener la locura que se estaba produciendo. Incluso compartieron mapas del Capitolio y otros edificios gubernamentales, indicando su voluntad de actuar contra el gobierno federal. En agosto de 2022, Perry y Odell llegaron a un escalofriante acuerdo para ir a la guerra con la patrulla fronteriza. Perry reveló más tarde sus intenciones a una mujer a la que intentó reclutar en TikTok e Instagram, afirmando que sus intenciones son ir allí y, básicamente, empezar una guerra. Creía que la violencia era necesaria para abrir los ojos a la gente sobre la situación en la frontera. En una conversación telefónica grabada con un agente federal encubierto, Perry declaró: «Voy a ir allí a empuñar un rifle. Si cruzas, perderás la vida». Estas declaraciones pusieron de manifiesto la mentalidad extremista de los milicianos y su voluntad de recurrir a la violencia. Para amplificar aún más sus intenciones, Perry subió un vídeo a TikTok en el que anunciaba su plan de viajar a la frontera sur con la intención de disparar a matar. En la sección de comentarios del vídeo, Odell indicó que planeaban ir a Texas el 2 de octubre de 2022. El propio vídeo mostraba a Odell sujetando la culata de un rifle, lo que añadía un escalofriante elemento visual a sus amenazas. En otros vídeos de TikTok, Perry culpaba a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y los consideraba traidores por permitir que los migrantes cruzaran la frontera. Las denuncias penales no especifican en qué parte de la frontera entre Texas y México pretendían viajar los hombres. Sin embargo, en la denuncia penal de Faye, presentada el 2 de febrero, el FBI reveló que estaba en comunicación con una persona de Carolina del Norte que había estado anteriormente en Eagle Pass, con un grupo de milicianos llamado NC Patriot Party. Esta persona tenía previsto volver a la frontera el 20 de enero. El lugar y el momento exactos de sus acciones previstas siguen siendo un escalofriante misterio. Los abogados que representan a los 3 hombres no respondieron a un correo electrónico fuera del horario de oficina en busca de comentarios. Tanto Perry como Odell se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan. La detención de Brian C. Perry, Jonathan C. Odell y Paul Faye por agentes del FBI ha conmocionado al país. Estos individuos se enfrentan ahora a diversos cargos federales en relación con su presunto complot para iniciar una guerra en la frontera entre Texas y México. Los cargos presentados contra ellos arrojan luz sobre la gravedad de sus intenciones y el daño potencial que suponían para vidas inocentes. Perry y Odell, que fueron detenidos a finales de 2022, fueron acusados por un gran jurado de varios cargos, entre ellos conspiración para asesinar a un agente federal, conspiración para agredir a un agente federal, intento de asesinato de un agente federal y agresión a un agente federal. Estos cargos, presentados ante el Tribunal de Distrito de EEU, para el Distrito Oeste de Missouri, reflejan la gravedad de sus acciones planeadas. Durante la detención de Odell se produjo un incidente escalofriante. Cuando el FBI intentaba entregar una orden de registro en su domicilio de Missouri, Perry efectuó aproximadamente 11 disparos con un rifle multicalibre contra los agentes del FBI. Este acto de agresión demostró la voluntad de los milicianos de utilizar la violencia para resistirse a las fuerzas del orden y llevar a cabo sus planes. Afortunadamente, ningún agente resultó herido durante el incidente, y el FBI detuvo rápidamente tanto a Perry como a Odell.
Las autoridades descubrieron un alijo de armas y munición en el domicilio de Odell, lo que reforzó aún más las pruebas contra los milicianos. Se encontraron 6 armas de fuego, más de 20 cargadores y unos 1.770 cartuchos de munición, además de otro material. Este arsenal de armas ofrecía una imagen inquietante de la potencia de fuego que poseían estos individuos y de su disposición a participar en actos violentos. La denuncia contra Perry y Odell reveló que sus intenciones iban más allá de atacar a agentes de la patrulla fronteriza. También planeaban matar a agentes federales, lo que pone de manifiesto el alcance de sus creencias extremistas y su deseo de enfrentarse y dañar a quienes se les oponían. Los cargos que se les imputan reflejan la gravedad de las acciones que planeaban y el peligro potencial que suponían para los agentes del orden. La investigación del FBI sobre la trama también descubrió amplios contactos entre Perry y Paul Fay. Fay, que fue detenido más recientemente, se enfrenta a un único cargo por estar en posesión de un silenciador de arma de fuego no registrado. La investigación reveló que Fay expresó su deseo de viajar con Perry y otro individuo a la frontera y cometer actos de violencia. Esta conexión entre los 3 individuos consolidó aún más las pruebas contra ellos y su implicación en la trama. Las pruebas recogidas por el FBI ofrecen una imagen inquietante de las intenciones de los milicianos y de su voluntad de recurrir a la violencia. Sus discusiones sobre agravios con el gobierno federal, sus esfuerzos de reclutamiento y el hecho de que compartieran mapas de edificios gubernamentales apuntan a un plan calculado para llevar a cabo sus creencias extremistas. El arsenal de armas y munición hallado en la residencia de Odell subraya aún más la seriedad de sus intenciones. Los abogados que representan a los 3 hombres no respondieron a un correo electrónico fuera del horario de oficina en busca de comentarios. Tanto Perry como Odell se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan. El proceso judicial que se les sigue arrojará más luz sobre las pruebas en su contra y las posibles consecuencias a las que pueden enfrentarse por sus acciones. Con esto, llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.